Pueden que ustedes, maestros, a pesar de que en este caso estemos ya desarrollando, también algunas cositas pueden disfrutar de una ponencia, ¿no? Lugar apropiado para que de esta manera también interactúen directamente y dinámicamente en esta noche en la ponencia. Muy bien, maestros, entonces hoy, 17 de enero, vamos a hablar sobre el rol del docente frente a la evaluación formativa. Ya tenemos todo el cronograma, que también ya les he pasado el material. Entonces, todo ese desarrollo de las actividades vamos a tener que desarrollarlo secuencialmente. ¿Ya? Entonces, tenemos el día de hoy rol del docente frente a la evaluación formativa. El propósito de nuestra capacitación al día de hoy es fomentar la evaluación formativa, retroalimentación a través del rol docente para fortalecer las competencias pedagógicas y la autorreflexión. Maestros y maestras, en este momento me gustaría que algún maestro o maestra, por favor, dé lectura al caso que estoy presentando en este momento. Voy a hacer un poco más pequeño para que se pueda visualizar. Ya, perfecto, ahí está. A ver, maestros y maestras, un voluntario o voluntaria para leer el caso y poder de esta manera también arrumbar al desarrollo de la actividad. Buenas noches, maestro. Buenas Ya. noches, maestro. ¿Puedo dar ¿Le puedo, lectura? Perfecto, tenemos muy amable, gracias, puedo maestra. apoyar? Entonces, excelente. Adelante, Está profesora. bien, a ver. Bien. Roberto es ¿Quién? docente de nivel primario. Después de haber realizado su actividad de aprendizaje sobre el cuidado de las plantas, tiene la predisposición de revisar sus criterios de evaluación. Los compara con las capacidades y estándares de aprendizaje para ver si tiene coherencia. Luego analiza las evidencias recogidas de los estudiantes y empieza a valorarlos de acuerdo a sus logros y dificultades de manera individual, con descripciones y uso de preguntas socráticas, desarrollando la reflexión y el pensamiento crítico en el estudiante. Luego de ello, el docente empieza a mencionar de manera pública sus logros y dificultades de sus estudiantes. Además, que les dice que deben ser más responsables con sus estudios y si no, se van a ver con sus papás, porque le va a informar sobre sus actitudes. Respecto a la retroalimentación, ¿qué opinan? En relación Muy a bien. cómo comunica los resultados, ¿qué opinan? ¿Cuál debería ser su rol del docente? Gracias, profesora Elisenda. Muchas gracias, muy amable. Bien, este caso, entonces vamos a determinar en tres partes, ¿ya? Tres partes. Lo que está resaltado de color azul ya tiene su respectiva pregunta, ¿no? Todo ese proceso que realiza después, pues ya de recepcionar las evidencias, comparar todo lo que concierne a su criterio de evaluación con las competencias, perdón, las capacidades, estándares de aprendizaje, ¿no? Realiza todo ese tipo de procedimiento. Entonces, todo lo que está de azul, ¿ya? Cuando dice, respecto a la retroalimentación, ¿qué opinan? Cuando dice en esta parte, Roberto, que dice, a ver, yo sé que ustedes, maestros, ya le dieron también una lecturita. Y vamos entonces a opinar respecto a lo que está de color azul. Todo lo que está de color azul corresponde a lo que es la parte de la pregunta donde dice, según la retroalimentación, ¿qué opinan, maestros, ustedes? Vamos, ¿podemos escribir o podemos activar el chat ya, por favor? Maestros y maestras, por favor, participamos para que sea dinámico también esas actividades por estos medios virtuales. Respecto a la retroalimentación, o sea, la retroalimentación en sí. ¿Qué opinan ustedes, maestros, en relación a todo lo que está de color azul y lo que acaba de leer la maestra? ¿Pueden escribir al chat, por favor? A ver, maestros, vamos discutiendo parte por parte. Ya ustedes van a decir si tiene razón o no tiene razón el maestro, de acuerdo también
a lo que es la evaluación formativa, ¿ya? Y de acuerdo también a las normativas, de acuerdo a lo que es la 094, ¿ya? Es una normativa que todos creo que conocemos esa normativa, y también de acuerdo a la parte de lo que es el currículo de educación básica regular. Dice, Roberto es docente de nivel primario. Identificamos primero en qué nivel trabaja Roberto. Es docente de nivel primario. Después de haber realizado su actividad de aprendizaje sobre cuidado del medio ambiente, perfecto, entonces un profesor que en nivel inicial ha desarrollado una actividad sobre cuidado de las plantas, ¿ya? Y a razón de ello, obviamente, encontramos pues las competencias, capacidades, todos sus criterios de evaluación que ha diseñado. Tiene la predisposición. Cuando hablamos de predisposición es que hay voluntad, ¿no? Revisa con voluntad, con empeño, con entusiasmo. Todo lo revisa en este caso sus evidencias, ¿ya? Pero en relación, como digo, en este caso, en relación a todos los elementos que debemos contar para realizar la retroalimentación, ¿sí? Entonces tiene la predisposición para revisar su criterio de evaluación, los compara con sus capacidades, estándar de aprendizaje, para ver si tienen coherencia. Hasta ahí, colegas, Pedro está haciendo los procedimientos necesarios para poder hacer una retroalimentación efectiva. Pueden escribir por favor en el chat o pueden activar su micro, por favor. Maestros, ¿sí me escuchan o estoy hablando solo de repente? Haga gracias. Ángel Celada me dice, sí, perfecto, hasta ahí estamos bien. Vamos, mencione maestros. Hasta ahí el maestro está haciendo bien. Roberto está haciendo las acciones pertinentes para que haga una retroalimentación efectiva. Sí, gracias, Wilfredo, profesor Raúl, Alexander, muchas gracias. Muy bien. Nora también, muy amable. En algún momento ustedes pueden también activar su micro, por favor, también para hacer el comentario. María también me dice sí, ya. Entonces hasta acá, maestros, ya determinamos que esa parte cuando hay predisposición del maestro Roberto a realizar ese tipo de análisis, comparación, ¿no? Y también con todos los elementos necesarios para hacer la retroalimentación efectiva, entonces ahí estamos bien. Luego dice, analiza las evidencias recogidas de los estudiantes y empieza a valorarlos, ¿sí? Empieza a valorarlo. ¿Sí? Cuando hablamos de valoración es de acuerdo a sus logros y dificultades. Debe haber, ¿no? De acuerdo a sus criterios de evaluación, su instrumento que ha diseñado, va viendo si está en ese lado de que ha mejorado, está mejorando, le falta por mejorar muchas actividades de repente en relación a su actividad propuesta, ¿no? Entonces empieza a valorarlo de acuerdo a sus logros y dificultades de manera individual. Ah, perfecto. Entonces, cuando me dice de manera individual, es decir, que cada uno estudiante lo va a hacer una retroalimentación personalizada y empieza a hacer sus descripciones a través, obviamente, hace descripciones y uso de preguntas socráticas. Cuando hablamos de preguntas socráticas, obviamente hace una diversidad de preguntas que permitan la reflexión, la descripción, que permite desarrollar el pensamiento complejo. Entonces, hasta ahí estamos bien. ¿No? Sobre todo el fin de a través de esas preguntas, desarrolle la reflexión o la autorreflexión en el estudiante. Y al mismo tiempo, el pensamiento crítico. Maestros, todo lo que está azul, ¿tiene coherencia para hacer una retroalimentación efectiva? Correcto, gracias. Elisenda, muy amable, gracias. Me dice sí, correcto. Diseña también, Rosemary. Vamos, colegas. Todos hay que apuntar a participar, ¿ya? Ángela Celada, Marta, también me dice sí, por supuesto que sí. Nora también, correcto, muy bien. Ok, maestros y maestras, qué interesante, ¿no? Verdadero me dice Kelly, gracias maestros, gracias. Raúl también, sí, profesor, muy amable, ¿sí? Entonces hay que ser interactivo, maestros, para que también sentamos que somos parte de este proceso de ir fortaleciendo también nuestras competencias digitales, porque al final que estábamos también utilizando son estas plataformas, ¿no? Gracias, profesor Raúl, gracias, profesora Milena. Muy bien, hasta ahí estamos todo correcto. Pero ¿qué sucede luego? Ya hizo todo ese procedimiento, hizo la reflexión con sus estudiantes, con esas preguntas de pensamiento crítico, ya recabó toda la información necesaria y basó esa información a su registro de auxiliar
o al instrumento pertinente. Y luego, ¿qué les dice? Luego de ello, el docente empieza a mencionar de manera pública, delante de todos sus compañeros, y dice su logro y dificultades de sus estudiantes. Miren, colegas, acá un detalle. Entonces, si hace una retroalimentación individualizada y luego empieza a decir sus logros y dificultades de manera masiva a todos sus compañeros. ¿Qué opinan, maestros, de eso ustedes? A ver, ¿qué opinan, maestros, de ese tipo de actitud del maestro que después de hacer todo un procedimiento está mal? Gracias, profesora Rosemary. ¿Qué opinan? Este tipo de retroalimentación empleada no es la adecuada. Perfecto, gracias. No es correcto, no es adecuado, no es correcto. Muy bien. Miren, maestros y maestras, qué importante es saber comunicar. Mira, una característica de la comunicación, ¿no? Es incorrecto, me dice Fanny. Cardoso también me dice es incorrecto, está mal. Víctor me dice no es pertinente, excelente, ¿no? Entonces, maestros, miren, quedamos a una característica fundamental de la retroalimentación es que debemos saber comunicar. Si ya tengo una entrevista individualizada con mi estudiante, entonces ya no va a ser necesario de repente de mencionar nuevamente todo ese tipo de logros, dificultades de mis estudiantes, ¿no? Y puedo de manera genérica, de repente, ¿no? Mencionar algunas situaciones que nos permita en forma, ¿no? De qué equipo ir fortaleciendo, perfecto. Pero ya, si ya la estoy mencionando de manera individualizada, ya no quedaría, ¿no? Adecuado mencionar de esa manera, ¿no? Entonces, por eso dice, en relación como, dice, ¿cómo comunica los resultados que opina usted? Usted me dice que no es correcto, no es pertinente, ¿verdad? Entonces, ahí nos está mencionando ya de que el docente hizo todo un proceso adecuado para la retroalimentación, pero lo que falló o lo que no estuvo adecuado, no fue pertinente, es cómo comunicó los resultados o en este caso también la relación que tuvo entre docente y estudiante, ¿no? En algún momento, maestros, podemos tener ese tipo de situaciones. Entonces ya sabemos, si hago un proceso, entonces tengo que también yo ser estratégico para que yo también pueda comunicar a mis estudiantes. Ahora, les voy a mencionar un poquito esta pregunta, sí, por favor. Necesito que escriban o activen su micro, ¿ya? Para ingresar ya al tema en sí. ¿Cuál debería ser su rol del docente entonces? A ver, menciónenme. Muy bien, gracias. Elisenda me dice, ya no es necesario porque ya les ha retroalimentado individualmente. Perfecto, ya les ha retroalimentado individualmente. Y no puede dar al público sus debilidades, ¿no? Porque dice, porque los estudiantes se pueden sentir mal. Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Y ahí vamos a hablar de la ética profesional, maestros. ¿Sí? Por eso es un tema muy, muy importante, pero al mismo tiempo delicado. ¿Ya? La profesora Nora me dice, ¿cuál debería ser su rol del docente? De ser un guía, de tener, ¿no? Dar acompañamiento. Vamos, creo, maestros, vamos. Vamos, maestros. Vamos con todo, vamos con todo. Claro, toda esa actitud baja la autoestima del estudiante, perfecto. Marta me dice acompañamiento, perfecto, debe ser el acompañamiento necesario. ¿Cuál debe ser el rol del docente entonces ante esas situaciones que se puede presentar, ¿no? Y estamos enfocados directamente, dar acompañamiento necesario, de guiar sus aprendizajes, fortalecer sus aprendizajes, perfecto, gracias, profesor Raúl, gracias, profesora Fanny. Vamos. A ver, unos comentarios más para seguir, por favor. ¿Cuál es el rol del docente respecto a lo que es la retención? Rosemary me dice acompañar en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de estudiantes, resolver las dudas del estudiante. Muy bien. Orientar para superar las dificultades encontradas. Acompañamiento, me dice la profesora María. Gracias, profesor Ángel, también. Ser un guía para el estudiante. Marta me dice la reflexión, ¿no? Ayudarles a superar las dificultades que ha identificado. Muy bien, miren, qué importantes esos puntos que ustedes me estaban mencionando en esta noche sobre el rol del docente frente a la evaluación, frente a lo que es las características de realizar la retroalimentación. Muy amable, maestros, gracias por haber aportado sus ideas, sus experiencias, ¿no? Entonces vamos a proseguir, maestros. Miren. Como maestro primerito, voy a hacer una inducción a esta parte. Un maestro, ¿nuestro rol cuál es? Ver cuando un estudiante es competente. Primerito voy a enfocarme, ¿ya? Voy a enfocarme por ahí. Luego
voy enlazando las ideas y llegamos justo a la idea central donde cuál es el rol del maestro, ¿de acuerdo? Pero también no dejemos de lado, uno de los roles fundamentales del maestro es que debemos conocer cuáles son las competencias, cuáles son los desempeños, las capacidades, los estándares, de acuerdo al ciclo, de acuerdo también a la competencia misma que estamos trabajando. Eso ya tenemos por conocimiento ya propio, de acuerdo a nuestro nivel o en este caso, área o especialidad que trabajamos, ¿sí? Pero tengo que enfocarme y yo decir, estamos evaluando competencias, por supuesto. Estoy evaluando competencias, pero ¿cuándo sé que mi estudiante es competente? ¿Ya? Miren, colegas, esos temitas vamos a desarrollarlo también en un diplomado que viene en febrero, ¿ya? A detalle, paso a paso. Así como desarrollamos también la evaluación, también vamos a hacer ese procedimiento, ¿ya? Entonces, yo tengo que saber cuándo mi estudiante es competente, ¿ya? Entonces, yo le voy a poner casos similares a lo que he propuesto al empezar esta ponencia. Entonces, igual puedo yo proponer algunas situaciones complejas, retadoras, significativas, que mi estudiante pueda poner en práctica sus habilidades, conocimientos, ¿no? Sus competencias, todo lo concerniente para ver que es competente mi estudiante. Ahí puedo decir que está logrando la competencia. Entonces sucede el caso, retrocedo nuevamente para determinar una comparación que no es necesariamente hacer una evaluación de lápiz y una hoja, no me genera que es competente. ¿Por qué? Porque ese día de repente mi estudiante no se ha preparado, estudiado toda una noche, toda una tarde, y al siguiente día pues sacó una buena evaluación. Pasan 2, 3 días, lo vas preguntando y muchas veces se ha olvidado. Entonces, eso indica que mi estudiante no tiene una característica de ser competente. Pero cuando yo veo que mi estudiante es competente, cuando proponemos una situación y él lo va a absolver o va a proponer algunas alternativas de generar propuestas de solución. Por ello, entonces dice, cuando se genera un estudio, perdón, cuando un estudiante es competente, cuando puede resolver problemas o lograr propósitos en determinados contextos. ¿Sí? Si yo hablo, por ejemplo, dentro de lo que es el área de matemática, enseñado de repente todo un proceso dentro de sacar cuentas, por ejemplo, pero teóricamente quizás en ese aspecto, pero cuando ya vamos al mercado, ¿no? A ver todo ese procedimiento, ahí es donde cuando generamos esa puesta en práctica, de cómo se pone en juego esas competencias, esas habilidades, esos conocimientos, ahí puedo determinar que mi estudiante es competente. Voy a reflejar un ejemplo para que ustedes de repente discernamos con más claridad. Nosotros, por ejemplo, en la área de comunicación desarrollamos 3 competencias, ¿no? Pero vamos a enfocarnos en una competencia, se comunica oralmente en su lengua materna. Cuando yo sé que un estudiante es competente, cuando tú lo mandas a una tienda a comprar, saluda, ¿no? Sabe agradecer, sabe pedir el producto que va a comprar, entonces sí. Pero ¿qué pasa si solamente va y ni siquiera saluda, ni siquiera puede pedir de repente de una manera adecuada a la persona que va a comprar? Entonces yo estoy viendo que a mi estudiante todavía le falta ese desarrollo comunicativo. ¿Sí? Entonces, de igual manera, en todo contexto, en todas las áreas podemos determinar cuando el estudiante muestra, ya muestras de esas acciones que he planificado en diversas situaciones, ahí puedo decir que es competente. Entonces, el estudiante es competente cuyas características resultan desafiantes y cuando hace lo pertinente, de acuerdo también a sus saberes diversos. Por lo tanto, vamos a quedarnos con el dato, en ese sentido una competencia se demuestra en la acción, ¿ya? Por eso cuando hablamos de una evaluación escrita y todavía lo ponemos arriba, competencia bueno, escribe diversos tipos de textos, sí, pero ¿cómo lo escribe? ¿Cómo en este caso lo va desarrollando? Perfecto, pero se muestra en la acción. Entonces, la competencia en este lado, para que sea evidente, tiene que ver acción. Acción de escribir, acción de comunicar, acción de investigar, etcétera, etcétera. Muy bien. Entonces, para ser competente, ¿qué se necesita? ¿Qué necesitamos, maestros y maestras, ver que mi estudiante sea competente? Me han hablado de diversidad de competencias, ¿no? Entonces, ¿pero qué yo veo en mi estudiante cuando es competente?
cuando ese conocimiento lo va a utilizar en diferentes contextos para crear nueva información o dar alternativas de solución de diverso. O ciertos conocimientos, habilidades cognitivas, socioemocionales que hagan más eficaz la interacción con otros. A veces, ¿no? Nos inducen, por ejemplo, desde el área de tutoría, o bueno, en este caso, tutoría, ¿no? ¿Qué nos dicen? Hablamos bastante de la parte socioemocional, ¿no? Pero al final de cabo, nosotros cuando después que terminamos no sabemos controlarnos. Entonces, a partir de ahí también nos va a permitir nosotros hacer a la autorreflexión de cómo estamos dentro de lo que es ese aspecto como docentes que sabemos controlar y emitir también ese control socioemocional. También es un juego fundamental dentro del comportamiento y el actuar cotidiano entre la enseñanza-aprendizaje entre docentes y estudiantes. Miren. O sea, no necesariamente es conocimiento nomás, no necesariamente son habilidades, actitudes, valores, etcétera, sino también sus emociones. ¿Qué necesitamos más dominar para ser competentes? Una amplia variedad de saberes, ¿ya? Diversos saberes y el manejo de recursos. Nosotros como maestros actualmente debemos estar fortaleciendo nuestras competencias digitales, nuestras competencias pedagógicas, nuestros procesos pedagógicos, nuestras estrategias, ¿no? Todo el material de repente que podamos usar diverso, entonces tenemos que ampliar. Por eso dice, necesitamos docentes competentes, necesitamos estudiantes competentes. Entonces necesitamos fortalecerlo constantemente. ¿Ya? Por eso, un rol fundamental del docente también es esto. ¿Qué más? Y saber transferirlos de contexto que fueron aprendidos a otro distinto. ¿Sí? Entonces, lo que aprendemos en las instituciones, ya sea en inicial, primaria, secundaria, porque todo es un proceso, pero ¿cómo lo ponemos en práctica en determinados contextos? Cuando nosotros ponemos en práctica ese conocimiento en determinados contextos, ahí podemos decir que estamos siendo competentes. La competencia se desarrolla a partir de situaciones desafiantes. Hasta ahí lo entendemos. Yo como maestro tengo que planificar una situación que sea retadora, desafiante, significativa. Pues, ¿se guarda relación con qué? Cuando hablamos de ser desafiante, retador, cuando guarda relación con sus intereses del estudiante. Cuando el estudiante ve que es una necesidad de aprender, ve que es un interés para que pueda desarrollarse integralmente. ¿No? Que parte de esos aprendizajes de problemas diversos, ¿sí? Entonces ahí podemos utilizar estrategias diversas, ¿no? ¿Qué más? Que parte de contextos diversos, que no solamente es a partir de la realidad, sino también podemos ampliar con otros contextos adicionales, pero partimos de una realidad específica, que es su comunidad educativa, que partimos de saberes específicos, no de manera genérica, sino específicos que genere esa expectativa en el estudiante. Entonces, nuestro rol como docentes es generar esto, tener que todo ese proceso que hagamos tengan estas características para que sean significativas. Actividades cotidianas, ¿no? Que se desarrollan de manera objetiva. Entonces, muchas veces, ¿qué sucede? Vamos a sacar de repente un espacito acá para hacer una reflexión. ¿Qué sucede, por ejemplo, en este caso cuando preparamos alguna práctica y simplemente queda en el papel, no lo compartimos, ¿no? Es decir, solamente el docente recepciona esa práctica, lo analizamos, incluso lo retroalimentamos por escrito todavía con un gran mensaje y queda ahí nomás, pero está fuera de su contexto. No es significativa. Entonces, hablamos, por ejemplo, con una estrategia de los ABP, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en problemas, ¿no? Entonces, es una estrategia que debemos manejar en nuestras instituciones educativas al momento de desarrollar de repente la experiencia de aprendizaje, ¿no? Muy bien, maestros, miren, los recursos en este caso para actuar de manera competente. Ya sabemos entonces que es necesario conocer, tener conocimiento de algunos conceptos, teorías, procedimientos, por supuesto que sí, porque eso tengo que transformarlo, ¿sí? Tengo que transformarlo porque tengo que poner en práctica en otros contextos. Habilidades, tengo que ver las habilidades mías de mis estudiantes, el talento, ¿no? Esa destreza, esa actitud, cómo se desenvuelve.
Cuando dice hablamos de una evaluación integral, no solamente es conocimientos, habilidades, son actitudes, ¿no? Disposición para querer enseñar, ¿no? Y también querer aprender. Por lo tanto, entonces nosotros tenemos que conocer también los estándares de aprendizaje y decir de ahí, entonces, si son elementos fundamentales, que los estándares de aprendizaje me permita como docente, ¿qué? Ver las descripciones de cómo se desarrolla la competencia. Ojo, tengo que entender lo que los estándares me van a permitir describir. Ah, pero entonces, cuando yo realizo ese tipo de informe a mi estudiante, ya sea en un determinado periodo, trimestre, bimestre, o durante todo el año académico, ¿no? O al final del año académico, ¿qué hacemos? Descripciones. ¿Y a quién describimos? Al estándar. Entonces, a veces pensamos, ¿y dónde saco esa descripción? ¿Cómo está el nivel del logro de mi estudiante? ¿De dónde voy a sacar? Del estándar. Entonces, debemos entender lo que los estándares de aprendizaje me van a permitir describir cómo se encuentra el nivel de complejidad, cómo está el nivel de logro, de dificultad de mi estudiante, de acuerdo al ciclo, o en este caso también del nivel. Pues dice, son holísticos, ¿por qué? Porque hacen referencia de manera articulada de las capacidades, de manera general. No te dice, por ejemplo, tengo que saber el aprendizaje, el estándar de aprendizaje solamente de comunicación, no, sino de todas las áreas, de todos los niveles, porque es progresivo. Define el nivel que espera puede alcanzar todos los estudiantes, ¿no? Hay que ver el nivel, a ver, siempre por eso el estándar es fijo. ¿Quiénes se van precisando? Los desempeños. Pero el estándar no se precisa, el estándar es fijo. Por eso que tiene que estar ahí pendiente de observarlo, analizarlo constantemente, cómo está, ¿no? Movilizándose cada una de las competencias, perdón, las capacidades, los desempeños de mi estudiante. ¿Cómo está movilizándose? ¿Sí está apuntando al desarrollo del estándar? Perfecto. Entonces, ese es el punto clave como docentes también. Es importante, por eso creo, para hacer simplemente una réplica breve, ¿ya? Entonces sirve para identificar cuán cerca o lejos se encuentra el estudiante en relación con se espera el logro final de cada ciclo respecto a determinada competencia. Entonces, nos quedamos con la idea que todos los estándares de aprendizaje permiten describir el nivel de logro en el cual se encuentra mi estudiante de acuerdo al ciclo de educación básica regular. Y los desempeños me van a permitir describir también. Pero mira lo que dice. Son descripciones específicas lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de desarrollo de la competencia. O sea, son más específicos. ¿Qué es lo que va a hacer? ¿Sí? Analizar un texto, te dicen en forma general, pero no, nosotros vamos a precisar analizar un texto narrativo, un texto descriptivo, un texto expositivo, un cuentito, una leyenda, etcétera, ¿no? Ya lo estamos precisando. Entonces, y cuando nosotros hacemos ese proceso, entonces vamos a transformar que el estudiante lo entienda, que nosotros también podamos ver cuál es la actuación del estudiante. Entonces, también los desempeños describen, pero de manera específica, ya la actuación más directa del estudiante. Por lo tanto, son observables en una diversidad de situaciones o contextos. Entonces, miren, cuando hablamos de desempeños, nos van a llevar a qué? A los criterios de evaluación. Por eso son observables, son medibles, son cuantificables, porque esos desempeños los vamos precisando, pero más no, en este caso, eliminando. Una situación hay que tener en cuenta, porque dice, no, esta parte no va, lo elimina, no. Simplemente se va precisando, que sea más específico, de acuerdo al nivel, a lo que a la actividad misma que yo apunto. Ese tenemos que ver como maestro. Por eso, ese es nuestro rol de conocer estos elementos necesarios, ¿no? Dentro de lo que es la evaluación formativa. No tiene carácter exhaustivo, no es preciso, no es exacto, sí, tiene que ser, ¿no? Paso a paso. No es que decía, bueno, exhaustivo es preciso, no, no. Tengo que ver cómo va evolucionando. Ilustran algunas actuaciones de estudiantes que demuestran cuando están en el proceso de alcanzar el nivel. Claro, por supuesto que sí. El estudiante va a determinar. Entonces, ahí es donde entramos a tirar los maestros. Si siempre miramos estos desempeños, estos estándares, las capacidades, entonces esos elementos siempre van a estar en movimiento constante porque tengo que estar mirando. A ver, mi estudiante X, ¿cómo está en esta actividad y de acuerdo a mi desempeño, de acuerdo a mi estándar, cómo está evolucionando? ¿Y qué debo hacer yo en ese momento? Entonces, maestros, miren qué importante es tener ese conocimiento en cuanto a lo que los elementos básicos que debemos tener para
hacer una evaluación formativa y retroalimentar. Entonces, ahora vamos por partes, ¿ya? Vamos por partes. Es necesario conocer este punto, voy a dividirlo porque no lo logro ver, ¿ya? Rol de docente. Entonces, ya conozco cómo se presenta cuando es un competente, cómo se presenta el estándar, cómo es el desempeño, ¿no? Cómo son las capacidades, todo un proceso que eso ya corresponde a la planificación. Eso ya tema como ese para desarrollar en nuestro curso. Entonces, pero sí tengo que saber cuál es mi rol como docente, como maestro, maestra, en los diferentes niveles, ¿ya? Diferentes niveles y también modalidades. Sabemos muy bien que todo ese proceso, cuando nosotros planificamos, tenemos tres momentos, ¿no? Un inicio, un desarrollo y un cierre. Entonces, dentro de lo que es evaluación, ojo, dentro de lo que es evaluación, me estoy enfocando dentro de lo que es evaluación. Al inicio de la clase, ¿qué voy a hacer? Ah, perfecto, siempre iniciamos con una motivación. Tenemos que motivar, pero ¿cómo? Que esa motivación sea obviamente retadora, que permita que mi estudiante se integre, que permita que esa motivación dure desde el inicio hasta el final, porque la motivación es transversal. Pero ¿cómo voy a motivar? Obviamente con estrategias diversas que puede utilizar el maestro, con materiales que sean auditivos, visuales, táctiles, que puede elaborar con juegos, etcétera, etcétera. Pero en ese proceso también esa motivación internamente tiene un fin, tiene un propósito, aparte de motivarlo, aparte de despertar interés, es que se integre y a partir de eso cumplamos con algunos criterios que vamos a desarrollar dentro de lo que es nuestro instrumento de evaluación. Por ello, el otro paso es, una vez que veo que mi estudiante está motivado, tengo que ver lo siguiente, tengo que orientar. Y cuando hablamos de orientar es tengo que explicar. Si ustedes saben, en un inicio, ¿qué decimos? Después de todo ese lapso de proceso, ¿no? ¿Qué decimos? Vamos a mencionar los criterios de evaluación. Entonces acá tengo que orientar, tengo que explicar para que mi estudiante entienda con qué instrumento, con qué criterios van a ser evaluadas tal o cuales evidencias o actuaciones. Por ahí es fundamental entonces que nosotros debemos tener esa gran capacidad de comunicar, ¿no? Con una comunicación efectiva para que el estudiante entienda cómo mi maestro primero, obviamente, hace conocer lo que es los criterios de evaluación, el propósito y la competencia, ¿no? La competencia, los propósitos, los criterios de evaluación, la evidencia. Esta evidencia va a ser evaluada con tales criterios y tiene este propósito porque nosotros vamos a tener ese compromiso de poder lograr utilizando este material, esas estrategias. Entonces tenemos que ser claros. Muy bien. Luego de ello, establecer ¿no? Hacemos la asociación de los criterios, exploramos. A ver, ¿cuántos de ustedes entendieron? Porque creemos cuando hacemos solamente ese anuncio de toda la información previa a lo que voy a evaluar o lo que voy a recoger esa evidencia, creemos nosotros como maestros que nos han entendido. Por eso es bueno que debemos de explorar cuántos nos han entendido, cuántas dudas tienen, ¿no? Disolviendo esas necesidades en relación al trabajo que van a realizar. Entonces, miren, maestros, desde ahí estamos ya planificando la evaluación. Por eso dice al inicio de la clase, ¿sí? Incluso todo eso está antes de la clase cuando planificamos también en nuestra sesión de aprendizaje, ¿ya? Luego vamos al desarrollo. Miren, ya, llegamos al desarrollo, entonces estamos hablando de la evaluación. ¿Qué hacemos? Una vez que empezamos a desarrollar las actividades, sabemos que la evaluación es transversal, desde inicio hasta el final. Por eso lo he dividido en estas tres partes, ¿ya? ¿Ya? Entonces, esto también me dice PASEC y Mejía 2017, disculpen, he puesto 27-17. Entonces, ahí, esta parte fundamental es que estos autores, a través de un artículo donde menciona que, miren, al momento que nosotros desarrollamos lo que es las actividades ya, vamos a hacer el monitoreo y acompañamiento de manera permanente. Y eso no solamente nos dice sus autores, sino me dice el currículo y me dice la normativa, la 094. ¿Sí?
que el docente debe motivar, monitorear y acompañar de manera permanente durante todo el desarrollo de la clase o proceso de las actividades. ¿Mm? Entonces, y eso cuando hago el monitoreo de acompañamiento, ¿me permite a nosotros ejecutar ese instrumento de evaluación? Por supuesto que sí. En ese monitoreo y acompañamiento es donde yo, docente, agarro mi instrumento, ¿sí? Y empiezo a registrar cómo va evolucionando. Y no debo esperar al final, ¿sí? No debemos esperar al final recién para que yo coja mi instrumento, ¿no? Voy al estudiante, converso y luego, ¿no? Voy describiendo. Hasta acá, maestros, yo quiero en este caso que se entienda. Cuando hablamos de ese monitoreo de acompañamiento, también a la vez tengo que saber utilizar el instrumento y qué tipo de instrumento. Voy a utilizar una rúbrica, voy a utilizar una ficha de observación, voy a utilizar de repente un cuadro de campo. ¿Cuál de ellos tiene que ser pertinente? ¿Y dónde elegimos eso? Al momento que planificamos. ¿Sí? Entonces, ahí debo tener en cuenta. Entonces, ese es uno de los pasos que se dan en el desarrollo, ¿ya? Se llama ciclo de evaluación formativa. Luego de ello resaltamos los logros, por supuesto, ¿no? Hay que empezar, estimado maestro, siempre cuando hablamos de la motivación también que el estudiante se motive con palabras que te digan, ¿no? Mira, Roberto, qué interesante está tu trabajo, ¿no? Imágenes, tiene descripciones, tiene este proceso, todo tiene un proceso en este caso de cómo se desarrolla. Y por lo tanto, entonces, si nosotros motivamos de esa manera a nuestros estudiantes, entonces, ¿qué voy a generar? Confianza. ¿Qué voy a generar? Su autoestima, su seguridad, su autovaloración como estudiante y sobre todo compromiso en el aprendizaje. Por eso es fundamental que como maestros y maestras que debemos empezar resaltando sus logros, ¿no? Y yo le diría, pero mira, Roberto, en esta parte es necesario, ¿qué opinas tú? ¿Podríamos mejorarlo de repente según tu criterio? ¿Sí? Y no estoy diciendo directo, tu trabajo no está correcto, hazlo de nuevo. Y prácticamente si generamos esos espacios, esa forma de retroalimentar o acompañar a mi estudiante, no se va a sentir motivado, más bien decepcionado del aprendizaje. Entonces, es un rol fundamental como maestros, entonces, resaltar esas cualidades, sus logros, sus trabajos. El otro punto es promover la autoevaluación, ¿ya? La autoevaluación, cómo se siente, cómo se autoevalúa, cómo reflexiona a partir de sus propios aprendizajes, ¿sí? Qué importante, no, pero antes se daba solamente la autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación, antes se daba, no, actualmente también lo manejamos, porque el estudiante tiene que autoevaluarse para reflexionar sobre su propio proceso de aprendizaje. También es promover la coevaluación entre compañeros, ¿sí? Pero de una manera ya responsable. A ver, vamos a evaluarnos, María y Rosa se van a evaluar, a ver ustedes, si no hay ese tipo de compromiso de responsabilidad, no va a funcionar. Tengo que yo tener normas claras también, donde mi instrumento que voy a utilizar para que se evalúen tiene que ser objetivo. No cantidades de criterios, sino específicos y claros que ellos pueden comprometerse a hacer una auto y coevaluación pertinente. Luego, maestros, tenemos lo que es en el cierre, ¿ya? En el cierre tenemos algunas acciones. Miren, el maestro obviamente, todo ese proceso que hace durante ya la clase, también puede recoger, va recogiendo, va también en este caso retroalimentando, acompañando constantemente, ¿no? Recoge las evidencias. Es una de las acciones, ¿sí? Pero tenemos que ver qué características tienen estas evidencias previamente en el inicio de la actividad o en el momento desde que planificamos. ¿Cómo va a ser esa evidencia? ¿Cómo va a ser ese producto? ¿Cómo lo va a presentar? ¿Sí? Y a recoger esas evidencias, ¿no? Y tengo que estar constantemente viendo mis criterios. Por eso mi instrumento tiene que ser visible, práctico.
Pedrito viene, me presenta su evidencia, ¿no? Y lo voy a habilitar, ¿no? Y si tenemos todavía ese espacio, y ahí al mismo tiempo lo retroalimento, mira, al momento que recoge evidencias. Si ya trabajamos a base del tiempo, entonces, perfecto, de repente ese momento lo voy a recoger, lo voy a analizar, pero va a haber un espacio que tengo que hacer retroalimentación individual o puede ser una retroalimentación colectiva, ¿ya? El otro punto es verificar los criterios de evaluación, competencia, capacidad de desempeño estándares que hablamos en el caso, que es importante, tengo que verificar. No nos olvidemos, a pesar que tengo un instrumento de evaluación, siempre que estemos, debemos estar mirando a lo que es el estándar, los desempeños, las capacidades. Siempre. Tengo mi instrumento. Ah, perfecto. Mis criterios, listo. ¿Tienen coherencia lo que está en mi producto? ¿Tiene coherencia con lo que es el estándar, capacidad de desempeños? Perfecto. Entonces, lo sigo. ¿Sí? Siempre hay que estar pendientes, hay que mostrar esa objetividad en la evaluación. Compa- eh, Comparar y analizar la información también, hay que comparar. Pues dice, si yo analizo, tengo que comparar. Si estamos en este caso, esa evidencia tiene relación a lo que está solicitando, ¿ya? Y retroalimentar finalmente, ¿no? Retroalimentar. Todo es un proceso. Mira, entonces, no necesariamente la retroalimentación se da, pues, ¿no? Al final, se da todo el proceso. Muy bien. Ahora si queremos por acá una parcita más también. Empezamos un poquito a ser descriptivos, maestros. Acá, por favor, voy a disminuir un poquito para poder ver las primeras partes. Rol del docente, ¿ya? Paso número uno, fundamental, conocer al estudiante. Si nosotros conocemos al estudiante, vamos a ver cuáles son sus necesidades e intereses, ¿sí? Ese es el punto clave. ¿Sí? Para poder escribirlo, para ver en este caso qué estrategia escoger, qué material voy a utilizar, cuánto tiempo voy a utilizar, ¿sí? Por eso que es primordial que al momento que empezamos nuestras actividades académicas o el año académico, es tener una base de datos de estudiantes. Ir conociendo, porque no tampoco es en una clase voy a conocer a todos, no. No es así. Ir conociendo, perfecto. Voy a esa base de datos, lo voy analizando, con quién vive, qué tipo de familia tiene, ¿no? Quiénes apoyan los estudios, a qué se dedica, X información. Conocer al estudiante, cómo se desenvuelve de repente en clase, ¿no? Si de repente una persona que es bastante, que se involucra en equipo de trabajo, o es un poco aislada, cohibida, ¿sí? ¿Cómo enfrenta los problemas? ¿No? En fin. Entonces, de ahí partimos. Para que yo pueda hacer una buena descripción dentro del aspecto de lo que es la evaluación, hay que conocer al estudiante. El segundo, tenemos orientar y promover la reflexión. Esta es nuestra labor como docentes, promover la reflexión, ¿ya? Cuando nosotros promovemos la reflexión, entonces podemos hacer diferentes maneras, de manera grupal o de manera individual. Y cuando hablamos de manera individual, utilizando diversas estrategias. De grupal, igual manera. Entonces, por ahí vamos descartando. Por eso digo, es momento de formar nuestro portafolio con estrategias, con todo lo necesario. Cosa cuando ya vamos a trabajar nuestra experiencia de aprendizaje, simplemente voy a revisar, voy a reajustar cuál adapta a tal actividad y seguimos avanzando. Pero no olvidemos que nuestra labor fundamental es que reflexione, que se autoevalúe mi estudiante. ¿Ya? Ver cómo están aprendiendo. Como rol tenemos ahí, ver cómo está aprendiendo. A veces hay consultas del padre de familia, del tutor, ¿no? O de nuestros directivos. Entonces también. Entonces yo tengo que generarle una descripción objetiva. No lógica, sino objetiva. Porque, no, sí está bien. No, responsable, sí cumple con sus actividades. No te he dicho si en este caso cómo va cumpliendo, sino cómo está en el desarrollo de esas competencias. Y a veces nosotros como maestros nos hemos dado cuenta que muchas veces en el campo, ¿no? En colegios de repente o instituciones que están alrededor de la ciudad, ¿no? Los papás desconocen muchas veces de competencias. ¿Qué será una competencia? Pero hay muchos papás que conocen y te dicen, pero yo no le pedí al profesor si presentó su trabajo, si de repente participó en clase, si es puntual, si es responsable, sabe saludar. No, quiero que usted me oriente, quiero que usted me informe cómo está en el desarrollo de tales competencias.
Y si nosotros maestros no sabemos cómo responderlo, entonces ahí vamos a caer en un vacío. Entonces, por eso que debemos conocer tales o cuales elementos y cómo utilizarlos. ¿Ya? Ver entonces desde ahí cómo están aprendiendo. Tengo que ver cuáles son sus dificultades, sus logros en relación a la competencia, el estándar de aprendizaje, para luego yo estipular en qué momento, ¿no? Con qué materiales, con qué estrategias lo voy a ayudar a mi estudiante. Proveer una educación orientada a la formación de ciudadanos. Ojo, esto está en relación a lo que es el PEN, Proyecto Educativo Nacional, y también al PER, ¿sí? Promover una educación orientada a la formación ciudadana, a la parte humana. Por eso, soy en este caso prodigio de decir de que a veces planificamos bastante actividades y la evaluación lo dejamos corto espacio, y sabiendo que la evaluación es esencial para ver cómo está aprendiendo mi estudiante. Entonces, por ahí, de repente, en un momento es necesario que reajustemos ese tipo de acciones. ¿Por qué ampliamos mucho el desarrollo y la evaluación simplemente para sacar toda la información y hacer todo un balance, para actuar, para reflexionar, para tomar decisiones, replantear mis actividades? Es corto, ¿no? Muy bien. No olvidemos que para desarrollar ese tipo de reflexión, automáticamente tengo que mi estudiante sepa argumentar, sepa desarrollar su pensamiento crítico, reflexivo, autónomo, ¿sí? Ser consciente de sus aprendizajes. Cuando nosotros meditamos, reflexionamos conjuntamente con el estudiante, tiene que generar algo importantísimo, ese compromiso. Si trabajamos a base de compromisos, obviamente va a permitir que el estudiante reflexione. Y el momento que reflexione también va a permitir que sea autónomo. ¿Ya? Es ese procedimiento desde lo que es la evaluación. Buscar el desarrollo de aprendizajes en el marco de diversas situaciones y escenarios situados en la realidad. Perfecto. Que esos aprendizajes no solamente sean abstractos. Voy a enseñar tortugas donde no hay tortugas. Voy a enseñar lo que es la evolución de los peces donde no hay peces. Entonces tengo que enseñar que está en ese contexto. Por eso, para que sea significativo, para que en ese caso el estudiante se involucre, palpe, observe e investigue su propia realidad. Y eso como una estrategia necesaria es que genere obviamente el interés y el compromiso en el estudiante, y también tratar de absorber tales o cuales necesidades. Y dentro de esa estrategia podemos hacer el trabajo colaborativo, ¿no? El trabajo en equipo, donde los estudiantes estén predispuestos a aprender, ¿no? Tengo que esos equipos tienen que ser heterogéneos. En una primera instancia, bueno, cuando empezamos nuestras actividades, de repente en este caso, como ellos se conocen, perfecto, y mientras nosotros también vamos conociendo un poco más a los estudiantes, perfecto, que equipos sean libres, pero conforme ya vamos haciendo esa mezcla, esa heterogeneidad de los equipos, para que podamos obviamente recepcionar cómo el estudiante se relaciona, aprende en equipo. Por eso digo es que es importantísimo, ¿no? Cómo el aprendizaje se da de una manera social. Y también, obviamente, ya que mencionaba, cómo las teorías pedagógicas lo utilizamos en todos esos procesos, ya sea en el desarrollo, ya sea en la planificación, ya sea en la evaluación. Entonces, por ahí es importante generar esa reflexión en los estudiantes de manera colaborativa también, ¿no? No solamente es docentes, estudiantes, sino entre docentes, perdón, claro, docentes también, estudiantes mismos, docentes, padres de familia, o los sabios de la comunidad, o los aliados que están en este caso estrategias que permitan mejorar eso, ¿sí? Y hoy, hoy hablamos de comunidades educativas, ya no hablamos de un centro educativo cerrado, ¿sí? Por eso que es importantísimo involucrar que esta evaluación sea colaborativa y cooperativa, donde participemos toda la comunidad educativa, o al menos los delegados directos, ¿no? Que estamos directamente en los aprendizajes con los estudiantes. Muy bien. También vamos a hablar sobre momento de la retroalimentación, maestros, ¿ya? Momentos. Miren, es indispensable que el estudiante o estudiantes estén conscientes, o en este caso estén en las condiciones para hacer la autorreflexión y la correflexión, ¿no? Yo no puedo retroalimentar a un estudiante en ese momento está, ¿no? Preocupado, sin de repente almorzar o desayunar, tiene problemas en casa,
¿no? De repente tuvo una dificultad en ese momento y yo quiero retroalimentar ese momento. Va a ser difícil, maestros. Por más que yo utilice estrategias, materiales, ese momento, de que haga la mejor forma de retroalimentación o el tipo de retroalimentación que haga, si mi estudiante no está consciente, no está física, emocionalmente preparado, no vamos a hacer una buena retroalimentación. Por eso es necesario, como decía, conocer a mi estudiante, entonces los momentos determinados, ¿sí? En el tiempo, momento determinado, hacer una retroalimentación que se genere estos aspectos de la autorreflexión. Y si hablamos de equipo, la co-reflexión, ¿ya? O también en este caso, docente-estudiante, que se genere esa co-reflexión. Y sobre todo que el estudiante esté consciente de lo que está aprendiendo, pero que pueda encontrar ese momento determinado del tiempo para que ellos también puedan sentirse, pues, parte de su enseñanza-aprendizaje, o bueno, sus aprendizajes directamente. Para ello, el docente debe utilizar estrategias diversas, ¿ya? Para ello debe utilizar estrategias, por eso dice, ¿por qué partir de la motivación? Si encontramos situación, voy a retroalimentar a mi estudiante, está esa característica, tengo que yo saber inducirlo, ¿no? Algunas situaciones que él medite, que él ponga, como es esa reflexión misma, que él mismo se interese, que esté predispuesto, motivarlo y decir, bueno, mira, ¿no? Y el mismo estudiante también se motiva, ¿no? Y decirle con situaciones que él pueda generar esa motivación, ese compromiso, y ahí empezamos a retroalimentar. Ahí es donde generamos ese aprendizaje significativo, ¿sí? Entonces, por ahí debemos buscar las estrategias diversas para poder hacer una retroalimentación efectiva. Bien, hay muchas formas de realizar la evaluación formativa a partir de cómo observamos cotidianamente el trabajo y comportamiento de los estudiantes. Por supuesto, mira, una de las estrategias, bueno, más que estrategia, es la técnica de la observación. ¿Sí? Esa técnica de observación todo lo manejamos, pero hay que saber observar, ¿no? A los estudiantes o al estudiante, porque en una actividad de aprendizaje no podemos evaluar a todos, ¿sí? Y tampoco no podemos retroalimentar al mismo tiempo a todos también, no sé, no es lo correcto. Tengo que yo ser observatorio. Ah, perfecto, estudiante, de repente Jorgito, lo que encontramos, de repente no tiene dificultades por este motivo, por esas circunstancias. Ok, muy bien, Jorgito va a ser el primero que vamos a retroalimentar. ¿Y gracias a qué? A la observación. Tengo que ser un docente observador. Tener el compromiso de mantenerse cerca de sus estudiantes. No te dice en una manera literal, sino en una manera que ustedes y nosotros como maestros, todos somos maestros, obviamente estar ahí pendientes a ver cuál es el seguimiento que se da a ese estudiante. Por eso dice, pues eso es una tarea compleja del docente, ¿no? De un docente comprometido en la enseñanza-aprendizaje, que debemos guiar el aprendizaje, los comportamientos, las actuaciones del estudiante, ¿no? A veces nos quedamos simplemente que si un estudiante tuvo tal o cual actitud, ¿no? Lo primero que se hace, llamar al papá o al tutor, le dice, se informa esto, pero yo como docente, ¿qué estrategia que hice para tratar de que él mismo se dé cuenta que las acciones que hizo, las actitudes que demostró no fueron correctas? Y lo más fácil es que yo me libero del problema generando a otra persona sabiendo que como docente de aula tenemos que generar también esas características. Por eso nosotros somos docentes polifacéticos. El aspecto ético, la reflexión y la comunicación asertiva de la evaluación con el propósito de incorporarlos en la vida cotidiana. Hablamos del aspecto ético. Vamos a desarrollar paso a paso este aspecto ético como docentes comprometidos en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes. Y eso también como una reflexión ética también vamos a ver estos dos puntos. Pero vamos a terminar esta parte, lo que concierne trabajar con el error del estudiante. Vamos a trabajar ¿cómo trabajar con el error? Sabemos que la retroalimentación se genera también, o el aprendizaje, perdón, se genera a través parte del error mismo. Pero ¿cómo trabajar el error? ¿Ya? ¿Cómo trabajamos el error? A ver, dice. Se logra aprender si los errores promueven la reflexión, el análisis de lo que causó. Entonces, yo no soy determinante de decir, ah, bueno, mi estudiante no escribió bien por falta de repente de coherencia, ortografía, pero no he visto al fondo, no he ido al trasfondo de esto.
No he buscado las razones, las circunstancias, las causas de por qué no logró lo que tenía que lograr de acuerdo al criterio de evaluación. Y además de eso, no logré que él mismo reflexione, no me diga cuáles fueron esos errores que promovieron que genere ese resultado. Entonces, por ahí tengo que ver que él mismo, con su trabajo, con su evidencia, pueda evidenciar a través de la reflexión qué causó para tener ese logro. El trabajo didáctico sobre el error se ha determinado en la práctica pedagógica, pues se tiende ojo acá, se tiende a acentuar cuando éste aparece y señala la equivocación. Lo primerito que hacemos, maestros, es que miramos el error, pero no miramos las circunstancias que generaron ese error. Entonces, por ahí tenemos que ir ya reflexionando. Hay un error, perfecto, pero ¿qué lo causó? ¿Cuáles fueron las razones? Y ahí es donde entramos a nosotros como docentes a ayudar al estudiante a reflexionar sobre el mismo y su aprendizaje, a analizar las razones del fallo que se tuvo. Para eso hay que brindarles siempre la confianza que puedan ir mejorando. Miren, una palabra fundamental, confianza. Los docentes que logran dar confianza a sus estudiantes tienen mejores resultados frente a aquellos que desde el principio catalogan al estudiante como un sujeto que no puede efectuar sus actividades. Y eso sí, muchas veces maestros, realidades palpables que se ha observado, lo primero que es catalogamos al estudiante, pasa el proceso y nos damos cuenta que estamos nosotros como docentes equivocados, que hemos cometido un grave error ético frente a cómo nosotros ponemos nuestra labor de trabajo en la educación. Por eso, si mi estudiante hoy tuvo diversas dificultades, mañana puede ser que esté superando. Es relativo, es el vaivén del aprendizaje. Entonces, por eso tenemos que estar nosotros pendientes de cómo el estudiante va evolucionando día a día. Incluso de una hora a otra hora cambian de actitudes por situaciones de repente de comportamiento, acciones diversas. Las primeras horas puede ser que mi estudiante esté motivado a aprender, pero si no lo motivamos la siguiente hora que estamos, ya está desmotivado y lo catalogamos que mi estudiante no quiere aprender. Entonces, por ahí es momento también de reflejar y conocer más al estudiante. Al trabajar el error se aprovecha la oportunidad de ayudar a pensar cuáles son los elementos que ocasionaron la equivocación. Se trata de generar reflexión sobre las razones de la equivocación. ¿Sí? Hay que dar un espacio, a ver qué es lo que sucedió, explícame, ¿qué sucedió? Y a veces hay razones muy objetivas que a veces también se nos vienen a la cara y quedamos mal nosotros como maestros porque no damos oportunidad en muchas, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, por ahí es importante que siempre busquemos esa razón de la explicación y la reflexión misma del estudiante. Construir esta experiencia, éxito escolar es una de las tareas más importantes de la labor pedagógica, esa es nuestra labor, éxito escolar, ¿sí? Que sea para la vida. Muy bien, los elementos, ya, vamos a terminar acá. Elementos del sentido ético de la evaluación. ¿Cuáles son esos elementos del sentido ético de la evaluación? Hablamos ya de la ética, pero en respecto a la evaluación. Mira, cuántas cositas, y es que hay bastante información de ello, ¿no? Hay muchos artículos que podemos también nosotros como maestros ir forjando un bagaje ya pedagógico, un bagaje netamente innovador del siglo XXI, con nuevas estrategias, nueva forma de enfocar la educación, la evaluación, ¿no? Entonces, vamos a ver lo que es el sentido ético de la evaluación. Conocer nuestras obligaciones. Y eso hay normas, ¿no? O sea, hay directivos, hay normas acá que nos establecen, si no mal recuerdo, la 005, ¿ya? 19, si no me equivoco, esa norma sale, ¿ya? La 005/2019. Entonces, ahí vamos a tener cuáles son nuestras obligaciones, nuestras responsabilidades, nuestras sanciones incluso. Y por ahí empezamos. Dentro de la evaluación también cuáles son nuestras obligaciones. Sabemos muy bien cómo debemos formular nuestros criterios, a base de qué elementos,
en qué momento debo ejecutarlo, cuáles son todas las obligaciones para generar esa información a través de la evaluación y las estrategias diversas. Los intereses necesarios, las necesidades de mi persona como docente y las necesidades e intereses del estudiante. Esa es la parte ética. Como maestros y maestras también debemos tener en cuenta esas partes. Tratar la información de manera confidencial, a no de ser que se comparta con sus padres o centro directivo. ¿Sí? Entonces, maestros, miren, acá esta parte, disculpen si voy a pasar unos minutitos, pero creo que es importante esta parte, sí mencionarles. Tratar de ¿no? La información que se da al estudiante, generamos un diálogo, un compromiso, una confianza, ¿no? Una motivación y se mantiene confidencial. Yo no puedo mencionar ese, voy a mi colega, ni siquiera me pregunte, empiezo eso, siempre y cuando no tratemos en una reunión, estemos hablando sobre esos temas, de cómo va el avance de la evaluación misma de los aprendizajes del estudiante, perfecto. Por eso, que también hay que limitar cuándo, en qué momento vamos y con quién vamos a compartir esa información que recabamos como resultado de la evaluación. ¿Ya? Entonces, por eso, a veces nosotros no nos damos cuenta. El estudiante dice, pero si mi profesor quedamos entre nosotros internamente, ¿y por qué lo ventiló? Ya todo el mundo sabe que usted, al director, directora, al docente tal, ha dicho esto, que estoy bien, estoy mal, y X cosas. Si está de repente en un estado de proceso de lograr esa competencia, el estudiante prácticamente otra vez no va a haber confianza. Entonces, por ahí tenemos que también saber conservar esa información. Usar la información solo para los propósitos definidos, que es similar, cumplir con las pautas acordadas. Ojo, esas pautas, ¿ya? Esas pautas que muchas veces se dan esos, ¿cómo se llaman? Esos trabajos colegiados, en esas reuniones directamente con los papás, en esas reuniones directamente con el estudiante. Hay que cumplir esas pautas acordadas. Participar en su participar en su propia evaluación, desde el estudiante y el docente. ¿Sí? Eso ya lo sabemos. Una reflexión por parte del estudiante y una reflexión por parte del docente. ¿Cómo estoy cumpliendo éticamente mi labor profesional? Actuar con integridad, ¿no? Renunciar a buscar intereses propios. Porque el día de hoy vino un familiar de tal estudiante, ya tengo ahora sí dónde yo coger a mi estudiante, ¿no? Lo margino, lo trato mal, le doy, ¿cómo es? Lo plan sobre preguntas constantemente, listo. O digo, de repente me quejo con él, si tu mamá vino a quejarse conmigo, X cosas. Esas cosas son antiéticas, ¿ya? Una situación es tener ese acto de comunicación o de acuerdo o de situaciones que se quedan entre el papá y el docente, es muy aparte. El estudiante es un estudiante que necesita una orientación de aprendizaje. Por eso nosotros somos pedagogos y tenemos que enfocarnos a esas características que nos corresponde como ética profesional. ¿Mm? Entonces, no busquemos intereses propios dentro del aspecto en otros campos, ya que se generan muchos casos, tanto en nivel primario, secundario, que se observa. Entonces, también tenemos que ser íntegros en nuestra formación, que se pueden presentar obviamente situaciones diferentes porque son parte de lo que es la interacción de los aprendizajes, pero también hay que saber absolverlos. Evitar perjudicar a otros, ¿no? Ya mencionaba esa parte, ¿no? Y como eje principal de la parte de ese yo me desquito a través de la oración. ¿Listo? O yo no estoy siendo democrático. Porque tal persona es mi amigo, ¿no? Una persona de repente que es parte ligada a autoridad del centro poblado, de la comunidad, ¿no? Es el hijo papá de tal persona, del presidente de APAFA. Entonces voy a favorecer. Eso es antiético. Rechazar gratificaciones o regalos también, ¿no? Es parte de lo que es la ética profesional. A veces sucede este caso, ¿no? Una situación es que cuando ya tengamos otro tipo de actividades, por ejemplo, sea muy aparte, lejos de lo que es la hora académicas, ¿no? Que se haga de repente, ¿no? Encuentros, reuniones, de repente hay un festejo de un año y todo eso, es muy aparte que estar en hora académica y que alguien venga y te dé un regalo. También no es adecuado. Por lo tanto, entonces debemos hacer ese tipo de
realizar esas gratificaciones, regalos. Ser puntuales, ¿ya? No puntual de asistencia en la actividad misma, sino en los informes académicos que damos, ¿no? De las actividades mismas. Entonces yo tengo que, si el día de hoy evaluar, entonces voy a recoger esa información en mi registro auxiliar. Si yo tengo de repente un sistema interno a través de un Excel, voy lanzando entonces me piden esa información, perfecto, les voy a alcanzar en el momento oportuno. No, espere mañana, pasar a otra semana, recién descanso. Prácticamente ya no se ve bien. Entonces, el profesor, ¿cómo está evaluando? O no está evaluando, ¿no? Entonces dice mucho esa parte. Ser disciplinados, tener esa disciplina en todo aspecto, ¿no? Toda una disciplina que viene, pues, a ser desde el comportamiento, las actitudes, el accionar misma, entre docente y estudiantes, al momento de que evaluamos, recogemos, ¿no? Tenemos un comportamiento, ¿no? Firme en relación a lo que es nuestra labor pedagógica. Tener una predisposición positiva hacia la evaluación, trabajar en equipo con el personal docente, ¿no? Y todos los directivos. Siempre es necesario tener esas acciones. Compromiso ético. Vamos a ir culminando, maestros, por ahí. Compromiso ético. El compromiso ético surge desde la observación, la reflexión. ¿Ya? Todo ingresa como ese, yo observo, entonces más, como digo, del instrumento que nos va a servir también bastante es la ficha de observación, el cuaderno de campo, la rúbrica, que nos va a permitir apuntar, anotar, ¿no? Y eso, el cuaderno de campo nos va a permitir ver hasta fechas, la hora misma, el estudiante, sus actuaciones, sus actitudes, ¿no? Y entonces, de esa manera, yo puedo ya dar una descripción dentro de su rendimiento académico de manera pertinente. Entonces, la reflexión ya sabemos que es un proceso continuo, ¿ya? Donde se da esa integración del pensamiento crítico y el trabajo, obviamente, que se genera desde el docente. Se establece tres tipos de reflexión. Vamos a trabajar tres tipos de reflexión. Hay una reflexión cognitiva que se refiere a los procesos de análisis para la planificación y la mejora de los aprendizajes. Entonces, yo, docente, voy a reflexionar cómo he planificado desde mis actividades de aprendizaje que les he estructurado en el desarrollo hasta la evaluación misma. Entonces, una reflexión cognitiva. ¿Cómo he hecho todo ese proceso? Y la crítica en relación a la enseñanza, función social, desempeño ético y educador. Entonces, esa visión crítica puede decir, lo que estoy enseñando, lo que estoy fortaleciendo en mi estudiante, es para que yo forme ciudadanos en beneficio de una sociedad. Estoy forjando ciudadanos críticos, reflexivos, autónomos, que se desenvuelvan en una sociedad. Cuando yo digo a mi estudiante, a ver, hagamos tal o cual actividad, no, necesita todavía que les oriente, que haya una guía, que tal. Entonces, no todavía son autónomos. Entonces, todavía, como docente, tengo que seguir orientándolos. Por ahí, tengo que hacer también esa evaluación crítica. La narrativa, cómo describimos los logros, las dificultades de aprendizaje de estudiantes en relación a esa competencia, el estándar, cómo estoy escribiendo. ¿Tengo ese conocimiento, cómo lo hago? ¿Tengo ese conocimiento de dónde sale? ¿Cómo lo describo? Posiblemente digo, felicitaciones, tuviste de repente un buen trabajo. No me da un alcance respectivo de cómo está logrando la competencia. Y eso creo que vamos a ver cuando hablemos ya de los criterios de evaluación. ¿Cómo vamos a sacar los criterios de evaluación? Maestros, llegamos a la parte final del día de hoy con este gran mensaje, ¿no? Ah, eh, Montessori, donde dice la mayor señal del éxito de un profesor es poder decir, ahora los niños trabajan como si yo no existiera. Cuando veo que el estudiante es autónomo, es autocrítico, puede poner en marcha todas sus habilidades, conocimientos, instituciones diferentes, solucionar problemas, tratar de proponer algunas alternativas también. Ahí puedo decir mi labor sí está dando frutos. Maestros, si no hubiera alguna pregunta esta noche en relación a lo que hemos expuesto, se les agradece por antemano también de brindarnos este espacio de ir fortaleciendo nuestras competencias pedagógicas. Primero, les voy a escuchar al respecto de repente alguna interrogante de parte de ustedes.
¿Les escucho, maestros? Bien. Creo que entonces, no sé si hay dos formas. Muy claro lo expuesto, me dice la profesora Nora. Muchas gracias, maestra. Qué importante es cuando ustedes nos dan un mensaje, pues, alentador, ¿no? Nos motiva, como dice, nos alegra. Y qué bonito es que cada día estamos sumando. Miren, esperemos que cada uno, maestros y maestras también. Está muy bonita la clase, lo agradezco mucho, me dice Liliana. Excelente. Hay mucho, por eso digo, hay mucho por rebanar, maestros. Profesor Elmer, una pregunta. ¿Qué estrategia recomienda para realizar una buena retroalimentación, además de la observación? Muy buena pregunta, maestra. Hay muchas estrategias, ¿ya? Pero les voy a decir solamente una porque ya cuando hablamos de la retroalimentación específica, ahí lo vamos a desarrollar. Por ejemplo, buscando tu error. Es una estrategia bien bonita. Buscando tu error. Entonces el estudiante dice, pero ¿cuál es mi error? Empieza a indagar, a buscar, ¿no? Y empieza incluso, lo puede hacer en equipo, ¿no? A ver, vamos a buscar nuestro error acá, de acuerdo si hablamos, por ejemplo, de una redacción de texto, elaboración de repente tal o cual material, etcétera, ¿no? Y empiezas a buscar, a buscar, a buscar, y entonces encontraron el error. ¿Y qué propondría después? ¿Qué propones al respecto de esto? Listo. Ok. Número uno. La otra estrategia que podemos trabajar es de casos. Ojo, casos. Juntas de las evidencias que tienes, uno de un caso que no sea del estudiante, porque a veces se siente pues aludido el estudiante. Entonces juntas y empieza a decir, a ver, ¿no? Porque a veces en el NAS hacemos que hay estudiantes que tienen semejanza en cuanto a lo que es los logros y dificultades que se presentan. Entonces encontramos y elaboramos un casito. A ver, si el estudiante, Pablito, tiene esta necesidad tal, 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 ¿no? Lo describo toda la necesidad y tal. ¿Qué harían ustedes a ver? Y automáticamente el estudiante se involucra, yo haría esto, yo haría lo otro, sería esto, esto, esto. Y el estudiante que dice, pero mi trabajo tenía esa dificultad, pero ya buscar una solución en equipo, el trabajo en equipo. Entonces, maestra, les invito nuevamente que las actividades mismas que, como usted mencionaba, son en busca de las estrategias para hacer una adecuada retroalimentación. ¿Ya? Vamos a ver nuestra clase que va a ser el día, a ver, vamos a ver qué clase el día perdón, el día lunes de acá, o el día sábado, perdón, el día sábado. Tenemos acá, por ejemplo, día 3 importancia del monitoreo y la retroalimentación de los aprendizajes. Eso vamos a hablar el día, día sábado, 20. Ya, importancia del monitoreo y la retroalimentación de los aprendizajes. Y el día 22 técnicas, acá encontramos el tema que decía la maestra, técnicas y estrategias de evaluación, ¿no? Miren, maestros, son temas pues que nos va a tener ese compromiso, ¿no? Porque a veces, como dice la maestra, pero ¿qué técnica debo utilizar? ¿Qué estrategia? ¿Qué material? Eso vamos a buscar. Hay muchísimas y eso lo podemos adaptar, ¿ya? Adaptamos. Hay estrategias que se adaptan del nivel inicial para el nivel secundario, para el primario o viceversa. Se van sencillamente adaptando estrategias. Entonces, es un plan de trabajo estratégico pensando en lo que necesitamos como maestros, ¿sí? ¿Qué necesitamos? ¿Necesitamos estrategias? Sí. ¿Necesitamos cómo formular los criterios? Ahí estamos. ¿Necesitamos en este caso cómo elaborar instrumentos? También vamos a elaborar instrumentos. Entonces, les invito, maestros, si ustedes en algún momento todavía no se han inscrito, ¿ya? A inscribirse de curso porque es bastante didáctico. Bueno, en esta parte, como digo, es una hora. Hay mucho de repente que también ir mejorando. Por eso ahí está la temática misma. Mire, la temática que ustedes están visualizando, ¿ya? Por ejemplo, importancia de la monitoría. ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué monitorear? ¿Por qué retroalimentar del aprendizaje? Y ahí también vamos a inducir algunas estrategias, técnicas, estrategias para la evaluación, organización y elaboración de criterios. Acá también, ¿cómo voy a organizar y elaborar mis criterios? Y para eso, cuando ya estemos en esa parte ya de organización y elaboración de criterios, debemos tener todos en nuestra máquina
Ya por eso les había pedido que puedan conectar su máquina y a su currículo o su diseño en este caso, que tengan todo de acuerdo a su programa, ya bajado todo lo que es esa parte y cómo sacar los criterios de evaluación teniendo en cuenta los elementos, la competencia, capacidades, desempeños y el estándar. Sacamos específicos en un instrumento, hasta ahí. Creo que eso necesitamos paciencia, tranquilidad. Entonces, si ustedes visualizan, maestros, son actividades pues que realmente necesitamos ir fortaleciendo nuestra práctica pedagógica, ¿ya? Entonces, a la vez también, eh, es necesario también que ustedes conozcan la parte fundamental, pues que decía en un inicio, que todo esto es de la planificación, toda esa parte, ya es esto lo que se va a consolidar. Ya, por ejemplo, esto empezaría, este diplomado empieza en febrero, ya empezaríamos, por ejemplo, acá son 6 meses, lunes 19 de febrero, empezamos lo que es planificación curricular, experiencia de aprendizaje en relación al PEN y al PER. ¿No? Nos han enseñado a involucrar lo que es el currículo, pero el PEN y el PER no. ¿Por qué? Porque el Proyecto Educativo Nacional tiene sus propósitos, y esos propósitos, ¿dónde lo voy a incluir? Claro que voy a aumentar un rubro, no, sino que las actividades tienen que arrumbar a esas características. Entonces, maestros, les invito a que vayan pensando en este diplomado durante ya 6 meses. Ahí tienen ustedes los costos. Miren, una inscripción básica de 29 soles, ¿no? Un costo de enseñanza de 70 soles por 6 cuotas, ¿no? Y lo que es diplomado de 1.200 horas que van a pagar la certificación son 220, ¿no? En la parte virtual. Y como es algunas ofertas, pues en cuestión a lo que es certificación, ¿ya? Certificación ofimática o o certificados que ustedes crean conveniente, es el DAO. Entonces, lo importante es de acá, maestros, participar. Lo hacemos de esta manera porque ya ahí empezamos en febrero, marzo, ahí preparando nuestra planificación, pues, ¿no? Vamos a hacer de repente cómo planificar una experiencia de aprendizaje, cómo planificamos un proyecto de aprendizaje, o en sí mismo también una sesión, teniendo en cuenta el nivel inicial primaria, secundaria, que tiene relación, sí, pero la secuencia de actividades también, inicial y primaria son un poco más didácticos, secundaria maneja un poco más directo lo que es los procesos, etcétera, ¿no? Cuando hablamos de procesos pedagógicos, los procesos didácticos de cada una de las áreas, el área de matemáticas y sus procesos didácticos, el área de comunicación y sus procesos didácticos de acuerdo a la competencia, por ejemplo, ¿no? Para tener una idea de acá. Se hablaba, por ejemplo, escribe, entonces los procesos didácticos, ¿cuáles son? Antes, durante y después de la escritura, ¿no? La planificación, la textualización, la revisión. Entonces, todo ese proceso directo tenemos que trabajar. Entonces, maestros, el curso que estamos desarrollando es evaluación formativa. Todavía tenemos ese tipo, pues, de espacios, ¿no? Para que puedan ustedes invitar a los docentes los que todavía no están en este curso de manera virtual y de manera presencial, ¿no? Este curso virtual se está desarrollando el día lunes, miércoles y sábado, ¿no? De 7 a 8, que estamos hablando en estos horarios, y el presencial son de 8 a 12. Este viernes arrancamos en la institución educativa San Ramón. Ya tenemos docentes, tenemos ahí todo el material necesario, las casuísticas que vamos a trabajar, parte dinámico, todo un proceso reflexivo que se va a hacer de los docentes de manera presencial también. Entonces, eso es cuestión a este curso que estamos desarrollando y está amparada o en este caso respaldada por la OGEL de Cajamarca, ¿ya? Tenemos una inversión, maestros, todavía tenemos oportunidad para escribirnos. Solamente estos días ya estamos cerrando toda la inscripción y ya la semana empezamos a publicar otros tipos de cursos que vamos a editar después. ¿Ya? Entonces, la inversión simplemente es inscripción 20 soles y certificación 100 soles de enseñanza es gratis. ¿Sí? Todo lo que estamos haciendo en este momento de enseñanza es gratis. Pueden llamar a ustedes a los números que están ahí, ¿ya? Y también el curso de quechua, ya el curso de quechua que ustedes, muchos también están participando. Empezó el día 11 de enero en una modalidad virtual, ya los días martes y jueves de 6 a 8. Bueno, es dictado por un profesor que conoce la lengua y por lo tanto se invita también a ustedes. De igual manera, tiene una inscripción de 15 soles y el costo de enseñanza 100 nuevos soles, ¿ya? Y certificación si es gratuita. Entonces, maestros, mil gracias por todo, gracias por escucharme, gracias también por permitir hacer un poquito de publicidad, lo que estamos ofreciendo. Y de acá nos encontramos el día
sábado a la misma hora y los que estamos de manera presencial estamos el día viernes de 8 a 12 en San Ramón. Ya está todo en este caso coordinado para que estas actividades sean en beneficio de cada uno de nosotros como maestros que necesitamos innovar nuestra práctica pedagógica. Si no hay más preguntas, maestros, yo muy agradecido, gracias a Dios por fortalecernos cada día, gracias por esa confianza brindada al Instituto ILEC y nos encontramos entonces el día sábado. Muchas gracias, maestros. Si la profesora Liliana está por ahí, me dice, profesor, ¿me puede explicar de nuevo sobre la certificación? Sí, sí, si está la profesora Liliana, entonces la certificación es avalada por la UGEL de Cajamarca. ¿Ya? La certificación es por 120 horas, ¿ya? 120 horas, costo de 100 soles. ¿Ya, maestra? Entonces, si está profesora por ahí, justo estaba leyendo los comentarios, encontraba eso. Muchas gracias, profesora Liliana. Sí, la profesora Dilcia me dice, profesor, solamente el presencial son los días viernes. Sí, por supuesto. Gracias. Ajá. Gracias, profesora Hermis. Totalmente claro, todos los días aprendemos más. Gracias, maestro. De eso se trata. Cada día desaprendemos para aprender. Muchas gracias. Ajá. Bueno, Ángel, no estaba esa pregunta, ya fueron. Entonces vamos a la siguiente actividad, vamos a ir respondiendo algunas preguntas, ¿ya? Bien. Mm.